Listo, profe. ¿Empiezo ya o qué? Un momentico. Muy buenos días para todos. Vamos entonces a continuar las temáticas relacionadas con el metabolismo de los lípidos. Bueno, adelante, profe. Listo, Natalia, muchas gracias. Buenos días. Vamos a continuar entonces, como dice la profesora, con el metabolismo de los lípidos. Ya habíamos visto en alguna ocasión la lipólisis. ¿Cuándo se activa la lipólisis? ¿Cuál es el control hormonal de la lipólisis? O sea, la degradación de triglicéridos a partir del tejido adiposo cuando el organismo está sometido a un estrés por falta de combustibles, una inanición, un ejercicio muy prolongado, etcétera, etcétera. Entonces pasa a utilizar los lípidos en vez de los carbohidratos y de esa manera se activa por vía hormonal, se activa la lipólisis, o sea, la hidrólisis de los triglicéridos que están almacenados en tejido adiposo, en glicerol más tres ácidos grasos. Esos ácidos grasos salen a circular, se llaman ácidos grasos libres, pero no son libres, van montados en la albúmina se encarga de repartir los ácidos grasos por todo el organismo hasta los tejidos que lo requieran y los ácidos grasos salen de la albúmina, entran a la célula a través de un transportador de ácidos grasos. En el interior de la célula otros transportadores cogen los ácidos grasos, los llevan a la mitocondria y en la mitocondria se sucede la beta-oxidación, que es lo que vamos a revisar en primer lugar. La beta-oxidación, o sea, la oxidación de ácidos grasos para obtener energía, para obtener ATP. La beta-oxidación se hace en el interior de las mitocondrias y está conectada con la vía central de oxidación de combustibles, o sea, está conectada con la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Y el propósito final es oxidar el ácido graso para sintetizar ATP. Ese es el propósito final. Una cosa que voy a recalcar es que los ácidos grasos no van libres. Prácticamente no tenemos ácidos grasos libres en ninguna parte. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos son detergentes, son sustancias anfipáticas, tienen un grupo polar y una cola hidrocarbonada no polar. Actúan como detergentes, entonces por eso el organismo los mantiene unidos a proteínas para evitar su acción detergente sobre las membranas. Incluso pues algunos ácidos grasos de esos pueden ser generadores de arritmias cardíacas, etcétera. Por eso los ácidos grasos nunca están libres. Se llaman libres, pero repito, están montados en la albúmina. Entonces, cuando llega un ácido graso, recuerden un ácido graso que tiene un extremo carboxilo y una cadena hidrocarbonada de extensión variable. Esta cadena hidrocarbonada es de longitud variable. Hay ácidos grasos de cadena corta, media y larga y muy larga. La mayoría de los ácidos grasos están más o menos entre cadena larga, por ahí de 16, 18, 20 carbonos, la mayoría, pero tenemos ácidos grasos de 24, 26, 28 carbonos. Pero la mayoría están en ese rango. Entonces, un ácido graso, cuando se va a someter a beta-oxidación, repito, eso sucede en la matriz mitocondrial, pero primero hay que hacer varias cosas con el ácido graso. Primero hay que activarlo. Activarlo quiere decir que este grupo OH se reemplaza por una unión con la coenzima A. La coenzima A es derivada del ácido pantoténico. La coenzima A va a actuar como el transportador de ese ácido graso activado. Este enlace que se establece entre el ácido graso y la coenzima A lo podríamos pintar así. Eso quiere decir un enlace de alta energía. Aquí se establece un enlace de alta energía entre el ácido graso y la coenzima A. La coenzima A va a transportar el ácido graso en todo el proceso. Y se dice que el ácido graso está activado. ¿Cómo se activa el ácido graso? El ácido graso se activa a través de una enzima que se llama acid-CoA, de una familia de enzimas, porque son varias, depende de la longitud de la cadena,
se llaman acil-CoA sintetasas. Las acil-CoA sintetasas cogen el ácido graso más la coenzima A más una molécula de ATP, forman el acil-CoA, es el ácido graso activado, más AMP y más fosfato inorgánico. Después este AMP se hidroliza y se convierte en 2 fosfatos. O sea, en resumen, la activación de un ácido graso implica gasto de energía. Es una reacción endergónica, se gastan 2 fosfatos de alta energía, 2 fosfatos de alta energía, y por eso se considera una reacción irreversible, exergónica, cuesta arriba en términos metabólicos, en términos termodinámicos. Esto es una reacción cuesta arriba que gasta energía. De esa manera entonces los ácidos grasos se activan y se gastan 2 enlaces de alta energía para lograr esto. Una vez que el ácido graso está activado, eso ocurre en la membrana mitocondrial externa. Esta activación ocurre en la membrana mitocondrial externa. Una vez que el ácido graso está activado, hay que entrarlo a la mitocondria. En la mitocondria vamos a tener las 2 membranas mitocondriales. Aquí está la matriz. Esta es la membrana interna, esta es la membrana externa. Aquí está el citosol o el citoplasma. El espacio intermembranoso es este. El ácido graso activado está aquí, porque aquí es donde están las ATP, las acil-CoA sintasas. O sea que aquí es donde se produce el ácido graso activado con coenzima. Pero este ácido graso hay que meterlo a la matriz, porque en la matriz es donde va a ocurrir la beta-oxidación. No existe un transporte directo del ácido graso al interior de la mitocondria, no tenemos un transportador directo. No se sabe exactamente por qué no existe un transportador directo. Existe una forma indirecta de meter el ácido graso a la mitocondria y es a través de un compuesto que se llama carnitina. La carnitina, aquí les voy a pintar la molécula de carnitina, 1, 2, 3, 4. La carnitina es un aminoácido, realmente es un aminoácido modificado. Es un aminoácido que tiene estas características. La carnitina tiene esta estructura. Esta es la molécula de carnitina. La molécula de carnitina nosotros la sintetizamos a partir de aminoácidos. Nosotros sintetizamos la molécula de carnitina. Esta es la molécula de carnitina. Es una molécula que tiene un nitrógeno, un grupo amino modificado con estos 3 metilos. Aquí tiene una carga positiva, aquí tiene una carga negativa, o sea que es una molécula suiteriónica, y aquí tiene un grupo H. Esta molécula carnitina es la que se utiliza para el transporte de los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Entonces se necesitan 3 proteínas para hacer ese transporte. Se necesita una enzima que está en la membrana mitocondrial interna, pero adosada al lado del espacio intermembranoso. Se necesita un transportador, que es un translocador, o sea, intercambia una molécula por otra. Y se necesita otra molécula al interior de la matriz mitocondrial para hacer la reacción final. O sea, se necesitan 3 proteínas. Esta primera proteína que está aquí es una enzima. Acil-carnitina transferasa 1 se llama esta. Acil-carnitina transferasa 1. Esta se llama acil-carnitina transferasa 2. Y este es un transportador de carnitina. Se llama translocador de carnitina. Entonces, en este grupo H es donde se va a pegar el ácido graso. El ácido graso se pega a este grupo OH. Y eso lo hace la acil-carnitina transferasa 1. La acil-carnitina transferasa 1 es la que se encarga de coger el ácido graso activado que está unido a la coenzima A, pasárselo, este ácido graso se lo pasa a la carnitina. Entonces se forma acil-carnitina.
se forma acilcarnitina. Y esta acilcarnitina, o sea, cuando el ácido graso le pega a este grupo H, esta acilcarnitina, esa transferencia se hace a partir de esta, que es la acilcarnitina transferasa 1. La acilcarnitina, una vez que está constituida por este transportador, pasa al interior de la matriz. En la matriz, esta otra enzima, que es la acilcarnitina transferasa 2, hace la reacción contraria. O sea, coge acilcarnitina, le quita el ácido graso a la carnitina y se lo pasa a una coenzima intramitocondrial en la matriz. Entonces se vuelve a formar acil-CoA intramitocondrial en la matriz. Y se libera la carnitina, y esta carnitina que se libera sale por este mismo transportador. Por eso es un translocador. Entra acilcarnitina, saca carnitina. Entra acilcarnitina, saca carnitina. Y el resultado final es que el acil-CoA que estaba en el exterior es transferido a un acil-CoA en la matriz mitocondrial. Ese acil-CoA dentro de la matriz mitocondrial ya se considera un ácido graso adecuado para hacer beta-oxidación. Hay que mencionar que esta entrada de ácidos grasos al interior de la mitocondria es el punto de control más importante para la beta-oxidación que vamos a analizar. ¿Eso qué quiere decir? Ácido graso que entra a la mitocondria es oxidado. O sea que el cuello de botella es la entrada. ¿Y cuál es la molécula que se encarga de regular este paso? La acilcarnitina transferasa 1. La acilcarnitina transferasa 1 es una molécula, es una enzima reguladora. Es una enzima que regula qué cantidad de ácidos grasos van a entrar a la mitocondria. Pero una vez que esta enzima se activa, el ácido graso aparece en el interior de la matriz, ya ese ácido graso se somete a beta-oxidación. O sea que el punto de control, el cuello de botella para este proceso es la acilcarnitina transferasa 1. Esa es la molécula que se encarga de regular cuánto ácido graso se somete a beta-oxidación. Entonces, una vez que este ácido graso está metido en la mitocondria, una vez que el ácido graso está metido en la mitocondria, entonces ahora sí se procede a la beta-oxidación. La beta-oxidación, repito, ocurre en la matriz mitocondrial y está acoplada a la cadena, respiratoria y a la fosforilación oxidativa. ¿Por qué se llama beta? Hay una nomenclatura antigua de los ácidos grasos que todavía se usa, que utilizaba detrás del alfabeto griego. Entonces, después de este grupo que se llama grupo carbonilo, el grupo CO se llama grupo carbonilo, a este carbono se le llamaba el grupo alfa, carbono alfa. A este el grupo beta, el grupo gamma, carbono alfa, beta, gamma, etc. En una nomenclatura moderna, pues este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4. Pero en la nomenclatura antigua, este es el carbono alfa, este no se numeraba, este es el carbono alfa, beta, gamma, etc. Entonces, se llama beta-oxidación porque la ruptura que vamos a hacer es aquí. Aquí es donde se hace la ruptura. Cuando se hace la ruptura ahí, aquí es donde se hace la ruptura, perdón. Cuando se hace la ruptura ahí, entre el carbono alfa y el carbono beta, entonces se libera esta molécula, que es el acetil-CoA. El acetil-CoA es este. Entonces, cada que vamos a someter el ácido graso a una beta-oxidación, vamos a partir 2 carbonos. Esos 2 carbonos se liberan como acetil-CoA. Eso quiere decir que si yo tengo un ácido graso, por ejemplo, de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Por ejemplo, de 12 carbonos, yo tengo que hacer beta oxidación 1, 2, 3, 4, 5 veces. Yo tendría que repetir la beta oxidación 5 veces, porque el ácido graso, recuerden que la mayoría de los ácidos grasos son de número par de carbonos, el ácido graso se convierte en moléculas, todo el ácido graso se convierte en moléculas de acetil-CoA. O sea que cada 2 carbonos se va a repetir el proceso de la beta oxidación. Entonces, en un ácido graso, por ejemplo, de 10 carbonos, tenemos que repetir el proceso 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y se liberan 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de acetil-CoA. Para liberar esta molécula hay que repetir 4 reacciones enzimáticas. O sea, cada que hacemos esto, estamos repitiendo 4 reacciones enzimáticas. Las 4 reacciones son: una primera deshidrogenación. La primera deshidrogenación, recuerden lo que hace una deshidrogenasa. Una deshidrogenasa retira 2 átomos de hidrógeno de un sustrato. Eso es lo que hace una deshidrogenasa. Pero las deshidrogenasas necesitan una coenzima acompañante que reciba los átomos de hidrógeno. Entonces, esta primera deshidrogenación es dependiente de FAD. O sea que en esta primera deshidrogenación se produce FADH2, y como estamos en la matriz mitocondrial, este FADH2 pasa los electrones a la cadena respiratoria a través de una proteína que se llama proteína transferidora de electrones, y después pasa a la coenzima Q y de ahí a la cadena respiratoria. Entonces esta primera deshidrogenación es dependiente de FAD. Después hay una hidratación. Se mete una molécula de agua en la molécula, esto hace una hidratasa. Después hay una segunda deshidrogenación. Esta segunda deshidrogenasa es dependiente de NAD. O sea que aquí se libera NADH más H. Este NADH, vuelvo a repetir lo mismo que dije anteriormente, como estamos en la matriz, esto pasa directamente a la cadena respiratoria, al complejo 1 de la cadena respiratoria, y de ahí sigue hasta el oxígeno, pues el flujo de electrones. Recuerden que cada FADH2 que aporta electrones a la cadena respiratoria, al final en la fosforilación oxidativa provee 1,5 ATP. Y cada NADH que entra al complejo 1 y termina los electrones hasta el oxígeno, se genera pues un gradiente de protones e impulsa la síntesis de ATP, y en este caso son 2,5 ATP por NADH. Entonces cada que nosotros repetimos estos pasos, se están liberando 2,5, o sea, se están liberando 4 moléculas de ATP por estas coenzimas que se generan en estos pasos. Entonces hay una primera deshidrogenación, una hidratación, una segunda deshidrogenación y una ruptura. Aquí en la ruptura, cuando decimos ruptura, es que se libera la molécula de acetil-CoA. La molécula de acetil-CoA, a su vez, como ustedes se acuerdan, el acetilo ingresa al ciclo de Krebs, se somete pues a una oxidación en el ciclo de Krebs, después se liberan coenzimas que van a alimentar la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, etc. Por cada acetilo se generan 10 moléculas de ATP. O sea que la beta-oxidación es un proceso supremamente rendidor en términos energéticos, porque no solamente las moléculas de acetil-CoA van a generar ATP,
sino también cada que se hace la ruptura se generan unas coenzimas adicionales que van a generar también ATP. Entonces, eso es lo que hay que hacer. 4 pasos que se repiten varias veces, todas las veces que sean necesarias para hidrolizar toda la molécula. Entonces, en la primera parte, que hay una deshidrogenación. Cuando hay una primera deshidrogenación, aquí se mete un doble enlace. Entre el carbono alfa y el beta se mete un doble enlace. ¿Por qué se mete un doble enlace? Porque esa primera deshidrogenasa lo que hace es quitar un hidrógeno de este carbono y quitar un hidrógeno de este carbono. Entonces aparece un doble enlace. Y esos 2 hidrógenos son los que se transfieren al FAD. Esa es la primera deshidrogenación. Una deshidrogenación dependiente de FAD. Después se hace una hidratación. La hidratación consiste en meter una molécula de agua. Se mete una molécula de agua. Y la molécula de agua, entonces aquí se forma un grupo H con H y vuelve y queda la molécula como estaba. Después se hace una segunda deshidrogenación. Esa segunda deshidrogenación implica que aquí se forma CH3, COA, y esta segunda deshidrogenación es dependiente de NADH, como ya habíamos visto. Y después hay una ruptura que consiste en que la molécula de acetil-CoA se libera y pasa a la cadena, al ciclo de Krebs. Entonces, esas etapas se repiten las veces que sean necesarias para terminar de hidrolizar todo el ácido graso y convertirlo en moléculas de acetil-CoA. La mayoría, como les dije ahorita, la mayoría de los ácidos grasos son de número par de carbonos. Entonces, calculemos un ácido graso como el palmítico. Si nosotros cogemos el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, entonces nosotros empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. ¿Cuántas veces tenemos que repetir esos 4 pasos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, son 7 ciclos. En cada ciclo se genera un FADH2. O sea que son 7 FADH2 y son 7 NADH por este lado. ¿Y cuántas moléculas de acetil-CoA? Pues si es un ácido graso de 16 carbonos, liberamos 8 moléculas de acetil-CoA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. Cada molécula de FADH2 genera, después de que pasan los electrones por la cadena respiratoria, se genera el gradiente de protones, se estimula la fosforilación oxidativa. Cada molécula de FADH2 genera 1,5 ATP. Aquí tenemos 7 por 5, 5 por 7, por 7, 45, 4, 7 por 1, 7, 4, 11. 11,5. 7 moléculas de NADH. Este genera 2,5. 5 por 7, 45. 7 por 2, 14. Y cada acetilo genera 10. O sea que aquí nos da 80 ATP. Esta sería la cantidad
moléculas de ATP que se generan oxidando un ácido graso de 16 carbonos. A esto le tenemos que restar dos moléculas de ATP, o sea, dos enlaces de alta energía que se generan al principio. Al principio, cuando se activa el ácido graso, hay que restar dos moléculas de ATP. Entonces, en otras palabras, un ácido graso genera una gran cantidad de energía porque es una molécula mucho más reducida que una molécula de glucosa, por ejemplo. La molécula de glucosa por cada carbono tiene un oxígeno. En cambio, un ácido graso no tiene sino 2 oxígenos por molécula. Como es una molécula tan reducida, la capacidad de reducción, o sea, su poder reductor es más del doble que una molécula de glucosa. Por eso la cantidad de ATP que se genera es muchísimo mayor que la cantidad que se genera en una molécula de glucosa o en un monosacárido. En la mitocondria se generan pues se hace la beta-oxidación de todos los ácidos grasos, pero los ácidos grasos de cadena muy larga, los que tienen más de 22 carbonos, se procesan en los peroxisomas. Pero antes de hablar un poquito de eso, voy a mencionar dos casos particulares. Lo que acabé de mencionar se aplica para ácidos grasos de número par de carbonos. Pero hay dos casos particulares. Esto que acabo de mencionar es número par de carbonos y ácidos grasos totalmente saturados. Totalmente saturados quiere decir que todos los enlaces carbono-carbono son simples. Son enlaces simples carbono-carbono. Eso quiere decir ácidos grasos completamente saturados. Los enlaces carbono-carbono son enlaces simples. Pero hay dos casos particulares. Ácidos grasos insaturados. Cuando tenemos un ácido graso insaturado, quiere decir que en la molécula aparece un doble enlace o varios dobles enlaces. Cuando aparece un doble enlace en la molécula, entonces el ácido graso se somete a la beta-oxidación común y corriente. Cuando se llega al doble enlace, el doble enlace puede estar bien ubicado o mal ubicado. Recuerden que ahorita vimos que el doble enlace tenía que estar ubicado entre dos carbonos particulares. Profe, disculpe. Hola. Recordamos ¿qué son los ácidos grasos insaturados? Sí, los ácidos grasos insaturados son los que tienen dentro de la molécula uno o varios enlaces dobles. Nosotros no tenemos ácidos grasos con insaturación triple. Recuerden que entre el carbono y el carbono se pueden formar enlaces simples carbono-carbono, se llaman enlaces sigma. Se pueden formar enlaces dobles carbono-carbono, como en este caso, enlaces dobles, donde uno es sigma y el otro es pi, o se pueden formar enlaces triples carbono-carbono. Los enlaces triples carbono-carbono, uno es sigma y los otros dos son enlaces pi. Entonces, un átomo de carbono puede generar enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Puede presentar esas tres variedades. Cuando todos los enlaces son simples, o sea, sigma, como en este caso, decimos que es un enlace saturado. Entonces, los ácidos grasos que solamente tienen enlaces simples, enlaces sigma, decimos que son los ácidos grasos saturados. Es lo que se conoce como grasa saturada. Es una grasa que encontramos en muchos de los componentes nutricionales nuestros, la grasa saturada. ¿Cuál es la característica de los ácidos grasos saturados? Que tienen un punto de fusión muy alto. Eso quiere decir que en las condiciones normales son sólidos, o sea, es la grasa sólida que uno consume normalmente en la dieta.
Cuando uno consume grasa saturada es porque es sólida a temperatura ambiente. O sea que hay que calentarla para poderla derretir, hay que calentarla, porque tienen unos puntos de fusión muy altos. Nosotros no tenemos insaturaciones triples, no tenemos ácidos grasos con insaturaciones triples, o sea que nunca se va a presentar este caso de un ácido graso con enlace triple. Sí, Natalie. Aprovechemos para decir, disculpa, pero es que siempre estoy como y afectada y como, perdón, con mucha tos, para que aprovechemos para decir que esa es la problemática que hay con los ácidos, con los aceites que consumimos en la dieta, porque cuando se hace ese proceso para que los ácidos grasos sean líquidos, transparentes, indoloros, entonces se hace un proceso en los que se convierten en insaturados. Sí, sí. Entonces, sí, como dice la profesora, nosotros sí tenemos ácidos grasos insaturados, pero con insaturación doble. Entonces podemos tener ácidos grasos monoinsaturados quiere decir que solamente hay un doble enlace carbono-carbono en toda la molécula del ácido graso. O tenemos también ácidos grasos poliinsaturados, o sea, ácidos grasos que pueden tener 2, 3, 4 dobles enlaces dentro de la molécula. Cuando se presenta un doble enlace carbono-carbono en un ácido graso, un doble enlace carbono-carbono implica siempre la aparición de una isomería. Cuando usted tiene un enlace carbono-carbono doble, aparece una isomería que se llama isomería cis-trans, porque se pueden presentar dos isómeros diferentes. Un doble enlace congela los átomos en un solo plano. O sea, cuando uno tiene un enlace simple, los enlaces simples pueden rotar libremente, Pero cuando uno tiene un doble enlace, el doble enlace congela la rotación y ya ese enlace no puede rotar. Eso quiere decir que un doble enlace carbono-carbono, los 6 átomos, que están comprometidos en el enlace, los 2 carbonos y los sustituyentes, están congelados en un plano, no pueden rotar. ¿Y cuál es la isomería que se forma? Usted puede tener un enlace carbono-carbono. Generalmente uno de los carbonos está unido a un hidrógeno y a otra molécula. Entonces, cuando los dos hidrógenos están a un mismo lado del enlace, yo digo que eso es un isómero tipo cis. Pero cuando los dos hidrógenos están en lados contrarios, yo digo que eso es un isómero tipo trans. Entonces, cada que nosotros tenemos dobles enlaces carbono-carbono en un ácido graso, el ácido graso puede ser cis o puede ser trans. ¿Y qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista metabólico? Que los ácidos grasos tipo cis, por una parte, si yo tengo un ácido graso tipo cis que tenga un doble enlace en la mitad del compuesto, entonces la molécula es angulada. Los ácidos grasos tipo cis son angulados. Y eso tiene unas implicaciones estructurales muy importantes, por ejemplo, en la membrana. En las membranas, los ácidos grasos tipo cis confieren pues un aporte significativo a la fluidez de la membrana. Todos los ácidos grasos que nosotros procesamos son tipo cis. Nosotros no procesamos ácidos grasos tipo trans. Los ácidos grasos tipo trans son nocivos para la salud. Así como dice la profesora, cuando yo tengo un ácido graso poliinsaturado, los ácidos grasos poliinsaturados tienen un punto de fusión muy bajito, o sea que son líquidos a temperatura ambiente. Entonces, cuando se someten a un proceso de solidificación artificial, muchos de esos ácidos grasos se pueden volver tipo trans. Y es lo que se conoce como grasa trans, que es nociva para la salud porque nosotros no metabolizamos los ácidos grasos tipo trans. Se acumulan en las membranas
y pueden generar un daño a nivel de los endotelios, pueden contribuir a la formación de placa ateromatosa, aumentan las LDL, disminuyen las HDL, etcétera, etcétera. Es lo que llama la grasa trans, que es cuando uno consume, por ejemplo, margarinas que son lípidos poliinsaturados y hidrogenados artificialmente. Eso es lo que pasa con las grasas tipo trans, son nocivas para la salud. Pero además, profe, que se convierte en omega 6 en esa manipulación, y por eso hoy en día estos aceites se vuelven proinflamatorios, porque incluso ya en la literatura salió que la relación que debemos tener de omega 3 y omega 6 es 1:1, pero ya está calculada en 1:25. Entonces, esa pérdida de esa relación de omega 3 y omega 6 convierte al omega 6 en un en la grasa, en un potente inflamatorio. Sí, lo que dice la profesora tiene que ver con los omegas. Recuerden que la nomenclatura omega, la nomenclatura convencional, que es la nomenclatura química, le asigna al carbono, a este carboxilo le asigna el 1, la posición 1. Después seguiría el 2, después seguiría el 3, etc. En la nomenclatura sistemática o química. Pero en la nomenclatura que recomiendan los nutricionistas, este carbono final es el que se llama carbono omega. Este es el carbono omega, omega 1. Omega 1. Entonces, si yo empiezo a contar de izquierda a derecha, este sería el carbono omega. En cambio, este es el carbono 1 en la nomenclatura sistemática. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a contar de aquí para allá? Que aparece el primer doble enlace en este carbono, que es el omega 3. Si aparece el primer enlace en el carbono 3, contando de aquí para acá, yo digo que esto es un ácido graso omega 3. Si yo empiezo a contar de aquí para allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aparece un doble enlace en el omega 6, entonces yo empiezo a contar omega 1, omega 2, omega 3, 4, 5, 6, esto es un omega 6. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 se caracterizan porque son ácidos grasos esenciales para la especie humana. Nosotros no podemos sintetizar ácidos grasos omega 3 y omega 6. Por eso se consideran ácidos grasos esenciales. Estos los tenemos que incluir en la dieta. Nosotros no podemos insaturar. No podemos hacer insaturaciones más allá del carbono 9, contando pues a partir de aquí. No podemos hacer insaturaciones, no tenemos desaturasas para hacer insaturaciones que vayan más allá del carbono 9. Entonces, por eso, estos dobles enlaces que son en los extremos de los ácidos grasos, nosotros no tenemos enzimas para hacer estos dobles enlaces. Por eso son ácidos grasos esenciales para la especie humana. Pero, como dice la profesora, nosotros debemos tener en la dieta una proporción omega 6, omega 3 igual a 1. Eso sería lo ideal. O sea, igual cantidad de omega 6 que de omega 3 en la dieta. Igual cantidad de omega 6, omega 3. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas de las dietas nuestras enfatizan, es una dieta en donde predominan los ácidos grasos omega 6. Entonces la relación omega 6, omega 3 se vuelve una relación de 10 a 1, de 20 a 1, de 25 a 1, y eso es nocivo para la salud, por lo que acaba de decir la profesora Natalia. Cuando esta relación se vuelve tan desigual, prácticamente la dieta se vuelve una dieta
y proinflamatoria, o sea que eso va a precipitar una reacción inflamatoria crónica en el paciente. ¿Y cuál es la característica de estos omega 6? Que son los que constituyen mucha parte de los lípidos, de los aceites comestibles, del aceite de maíz, del aceite, o sea, los aceites comestibles que son más baratos. Entonces la gente consume principalmente aceites ricos en omega 6. Por eso esta proporción, en vez de ser una proporción de 1:1, se vuelve una proporción desigual, y eso es lo que precipita un proceso inflamatorio crónico. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a consumir aceites de origen vegetal, que los aceites no tengan un predominio de omega 6, porque entonces entramos en una dieta proinflamatoria. Natalia, ¿quiere agregar algo sobre eso? Usted es la que sabe de eso. Bastante explico una cosa de todo. Está bien. Bueno, listo. Bueno, entonces estaba mencionando que cuando tenemos un doble enlace carbono-carbono en un ácido graso, eso constituye un caso particular, porque el caso general que vimos ahorita era ácidos grasos saturados de número par de carbonos. Entonces, cuando aparece un doble enlace, se hace la beta oxidación común y corriente hasta que se llega a este punto. Cuando se llega a este punto, ya el doble enlace está constituido, o sea que la primera parte, pues no hay que hacer la primera deshidrogenación. Pero cuando el doble enlace está bien ubicado, si el doble enlace está mal ubicado, o sea, está en un carbono que no es el adecuado para hacer la beta oxidación, o sea, entre el alfa y el beta, entonces se necesitan unas isomerasas adicionales que se encargan de ubicar bien el doble enlace. Cuando hay un doble enlace carbono-carbono, generalmente participan varias isomerasas que ubican el enlace adecuadamente. Ahora, la hidratasa que es la que va a catalizar la siguiente reacción, esa hidratasa solamente procesa ácidos grasos tipo L, no tipo D. Entonces, eso a veces hay que meter una isomerasa que haga esos cambios. En términos energéticos, significa que esa primera deshidrogenación no se hace, entonces el número de FADH2 va a ser menor. El otro caso particular es cuando tenemos un número impar de carbonos. Los ácidos grasos de número impar son una minoría, pero tenemos ácidos grasos de número impar. Entonces, la beta oxidación se va haciendo pues común y corriente hasta que se llega a un fragmento de 3 carbonos que se llama propionil-CoA. Este fragmento de 3 carbonos es lo que queda cuando se hace una beta oxidación de número impar de carbonos, se llama propionil-CoA. El propionil-CoA se procesa de una manera diferente. El propionil-CoA primero se carboxila. Entonces tenemos una propionil coenzima carboxilasa que mete una molécula de CO2. Esa propionil-CoA carboxilasa que tenemos en la mitocondria, como todas las carboxilasas, es dependiente de biotina. La biotina se requiere para hacer esa carboxilación. Entonces, se hace la carboxilación y el propionil-CoA se convierte en metilmalonil-CoA. Metilmalonil-CoA. Y el metilmalonil-CoA después se convierte en succinil-CoA. Succinil-CoA. Aquí interviene una enzima que se llama metilmalonil mutasa. Es la que se encarga de transformar el metilmalonil en succinil-CoA. Este succinil-CoA ya puede ingresar al ciclo de Krebs y se puede oxidar, o, lo más importante, este succinil-CoA puede servir de sustrato gluconeogénico. O sea, dicho en otros términos, este es el único fragmento de los ácidos grasos que puede convertirse en glucosa.
el propionil-CoA, que se libera cuando se hace una beta-oxidación de un ácido graso de número impar de carbonos. Pero esos ácidos grasos, repito, son una minoría. Entonces la proporción de propionil-CoA que se libera aquí realmente pues es muy poca. Claro que hay otros aminoácidos que proveen propionil-CoA, pero este es el único fragmento de los ácidos grasos que se pueden convertir en succinil-CoA. Después eso se mete al ciclo de Krebs y de ahí se puede generar glucosa en el hígado. Porque los otros ácidos, el resto de los ácidos grasos no puede transformarse en glucosa. O sea, nosotros no podemos fabricar glucosa a partir de ácidos grasos. Nosotros podemos fabricar grasa a partir de glucosa. O sea, podemos convertir glucosa en grasa. Por eso un exceso de carbohidratos en la dieta al último se va a plasmar es en un aumento en la síntesis de triglicéridos, porque nosotros podemos convertir carbohidratos en grasa, pero no podemos hacer lo contrario, no podemos convertir grasa en glucosa. ¿Por qué? Porque es que el acetil-CoA, cuando se produce el acetil-CoA a partir del piruvato, recuerden que el piruvato que viene de la glucosa, a través de la glucólisis, el piruvato se convierte en acetil-CoA y aquí se libera una molécula de CO2. O sea, el piruvato se descarboxila por la piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA y esto se mete al ciclo de Krebs. Acabamos de ver que por beta-oxidación nosotros liberamos gran cantidad de acetil-CoA, pero esta reacción es irreversible. La piruvato deshidrogenasa no puede revertir esta reacción, o sea, no puede convertir el acetil-CoA más CO2 en piruvato. Esta reacción es irreversible en condiciones intracelulares. Tampoco tenemos una acetil-CoA carboxilasa que sea capaz de carboxilar el acetilo para dar piruvato, porque esa carboxilasa tendría que hacer esto, carboxilar el acetilo en este punto, a partir del grupo carbonilo, carboxilar ahí para que me dé piruvato. Ahorita vamos a hacer una carboxilación, tenemos una acetil-CoA carboxilasa que no pega el acetilo aquí, sino que no pega el CO2 aquí, sino que lo pega aquí. Produce pues malonil-CoA. Pero no tenemos una carboxilasa que sea capaz de carboxilar el acetilo en el grupo carbonilo para dar piruvato, no tenemos. Por eso, repito, por ser esta reacción irreversible y por no tener una carboxilasa que carboxile en el grupo carbonilo, por eso no podemos sintetizar intermediarios de la gluconeogénesis. Por eso no podemos fabricar glucosa a partir de ácidos grasos. Tenemos que, este es el único fragmento que sirve para eso, pero hay que poner un pero aquí muy importante. Cuando el hígado está haciendo gluconeogénesis a partir de otros precursores, pues de los precursores normales, a partir de alanina, a partir de aminoácidos, a partir de lactato, etc. Cuando el hígado está haciendo gluconeogénesis, la gluconeogénesis es una vía cuesta arriba en términos termodinámicos. O sea, es una vía que gasta mucha energía. Es una vía endergónica, o sea, cuesta arriba, gasta energía. Fabricar glucosa a partir de intermediarios, de precursores, eso consume mucha energía. Para hacer gluconeogénesis, esa energía se toma de la beta-oxidación de ácidos grasos. O sea, que los ácidos grasos no participan directamente como sustratos gluconeogénicos, pero aportan la energía necesaria para impulsar la gluconeogénesis. Por eso cualquier interrupción en la beta-oxidación produce hipoglicemia, porque eso es una pregunta pertinente que le hacen a uno a veces los estudiantes. ¿Por qué? Si yo tengo una alteración en la beta-oxidación, el paciente sufre de hipoglicemia. Por esa razón, porque si no hay beta-oxidación, no hay suficiente combustible para impulsar la gluconeogénesis. La beta-oxidación sostiene la gluconeogénesis cuando el hígado está fabricando glucosa a partir de precursores biosintéticos.
Entonces, repito, este es el único fragmento de 3 carbonos que permite sintetizar glucosa a partir de ácidos grasos. Aquí también hay que hacer mención de esta enzima. Esta es una enzima muy interesante. La metilmalonilmutasa es una enzima que tiene unas características únicas. Solamente hay 2 enzimas que comparten la característica que voy a mencionar. La metilmalonilmutasa es la única de 2 enzimas que necesita vitamina B12. Esta reacción necesita vitamina B12, o sea, cobalamina. Esta enzima, más otra enzima que participa en el metabolismo de la metionina, son las únicas 2 enzimas que necesitan vitamina B12. La metilmalonilmutasa, entonces, necesita vitamina B12 para convertir metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en una anemia perniciosa esta reacción no se está dando. En una anemia perniciosa la metilmalonilmutasa no funciona, entonces se acumula metilmalonil-CoA. Ese metilmalonil-CoA viene de ácidos grasos de cadena impar, pero también viene del metabolismo de algunos aminoácidos, o sea, la célula empieza a acumular metilmalonil-CoA en una anemia perniciosa. Entonces, lo que se dice es que muchas de las características metabólicas que se observan en una anemia perniciosa se debe a que el metilmalonil-CoA aumentado en la célula puede interferir con la síntesis de ácidos grasos, inhibe la síntesis de ácidos grasos. Entonces, muchas de las características de la anemia perniciosa se deben a esta enzima. Se bloquea esta enzima, se acumula metilmalonil-CoA y eso interfiere con el metabolismo de ácidos grasos. Entonces, esa enzima tiene esa particularidad tan especial. Entonces, esos son los 2 casos particulares. Cuando hay ácidos grasos de número impar o cuando hay ácidos grasos insaturados. Cuando tenemos ácidos grasos de cadena muy larga, por ejemplo ácidos grasos de más de 22 carbonos, esos ácidos grasos se oxidan en los peroxisomas. Los peroxisomas son organelas que se encargan de hacer una gran cantidad de reacciones enzimáticas. Una de ellas es oxidar ácidos grasos de cadena muy larga. Cuando los ácidos grasos de cadena muy larga, de más de 22 carbonos, se oxidan en los peroxisomas, se repite un proceso parecido a la beta-oxidación. La única reacción es que la primera deshidrogenación no produce FADH2, sino que produce peróxido de hidrógeno, que es neutralizado pues, por catalasas. Pero el resto del proceso es parecido a la beta-oxidación. En los peroxisomas, los ácidos grasos de cadena muy larga se someten a una oxidación y el último tramo del ácido graso, que tiene 8 carbonos, o sea, un octanoil-CoA, ese octanoil-CoA sale del peroxisoma y pasa a la mitocondria, y en la mitocondria se completa de hacer la beta-oxidación. O sea que la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga en los peroxisomas libera acetil-CoA, pero libera también octanoil-CoA, que pasa después a la mitocondria, y en la mitocondria se completa la oxidación de esos ácidos grasos de cadena muy larga. Bueno, eso es la beta-oxidación. A partir de la beta-oxidación, entonces, el organismo obtiene una gran cantidad de energía metabólica, como acabamos de ver. La vía contraria sería la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos sería la vía contraria. O sea, la beta-oxidación es coger un ácido graso y convertirlo en acetil-CoA. La síntesis de ácidos grasos es coger acetil-CoA y convertirlo en ácido graso. O sea que en la síntesis de ácidos grasos, el acetil-CoA sigue siendo la molécula central de este metabolismo de lípidos. Pero hay unas diferencias fundamentales entre los 2 procesos. Acabamos de ver
que la beta-oxidación ocurre en las mitocondrias. La síntesis de ácidos grasos ocurre en el citoplasma. O sea, los dos procesos están compartimentalizados. Eso permite que los procesos sean regulados de una manera independiente. Entonces, esta beta-oxidación mitocondrial, esto es el citoplasma. La beta-oxidación es un proceso exergónico. Este es un proceso endergónico, o sea, consume energía. Este libera energía, este consume energía. Este libera coenzimas reducidas. Este necesita coenzimas reductoras. La coenzima reductora que participa en este proceso es el NADPH. El NADPH va a poner el poder reductor biosintético. Fíjense que hay una diferencia entre NADH y NADPH. Esta coenzima tiene un fosfato adicional. Eso es la diferencia del NADH, este fosfato adicional. Eso implica que hay unas deshidrogenasas que utilizan NAD y hay otras deshidrogenasas que utilizan NADP. Por ejemplo, las deshidrogenasas, que en este caso serían reductasas, que vamos a mencionar en la síntesis de ácidos grasos, necesitan ese NADPH. O sea que aquí el potencial reductor biosintético lo va a poner es el NADPH. ¿El NADPH de dónde viene? De la vía de las pentosas, principalmente de la vía de las pentosas. La vía de las pentosas es la que provee este poder reductor biosintético. Entonces, estas son las diferencias. Hay otra diferencia muy importante, y es que aquí el ácido graso es transportado por la coenzima A. La coenzima A en la beta-oxidación es la que se encarga de transportar el ácido graso. En cambio aquí, los ácidos grasos que se están sintetizando son transportados por una proteína que se llama ACP, proteína transportadora de acilos, de grupos acilos. La ACP también viene del ácido pantoténico, así como la coenzima A. La ACP, esta proteína ACP, contiene ácido pantoténico, tiene una parte que es la fosfopanteteína, que viene del ácido pantoténico, así como la coenzima A. La coenzima A también viene del ácido pantoténico. Entonces aquí, esta proteína ACP es la que va aportando el ácido graso a medida que va creciendo. Esa es otra diferencia fundamental entre la beta-oxidación y la síntesis de ácidos grasos. O sea que no son realmente, pues tienen mucho en común, como si fuera una reacción inversa, como vamos a ver ahora, pero no es exactamente pues la reversa de la beta-oxidación, no. Por una parte están compartimentalizados y por otra parte participan intermediarios metabólicos diferentes. Entonces la síntesis de ácidos grasos se hace a partir de acetil-CoA. A medida que el ácido graso va creciendo, se va incorporando cada vez 2 carbonos. En esta síntesis de ácidos grasos participa una molécula que se llama malonil-CoA. El malonil-CoA es una molécula importantísima durante la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué es el malonil-CoA? El malonil-CoA es un acetil-CoA que sufre una carboxilación. Tenemos una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa. Esa acetil-CoA carboxilasa, como les decía ahorita, no pega el carboxilo aquí en el grupo carbonilo, porque si lo pegara aquí sería un piruvato. No, esa acetil-CoA lo que hace es reemplazar uno de estos hidrógenos de este metilo por un grupo carboxilo, o sea, carboxilo es en este punto. Entonces, cuando la acetilcoenzima carboxilasa carboxila el acetilo en este punto, este compuesto se llama malonil-CoA. El malonil-CoA
es un intermediario muy importante en la síntesis de ácidos grasos, como vamos a ver ahorita. Y esta etapa, la síntesis de malonil-CoA, a partir de la acetil-CoA carboxilasa, esa síntesis de malonil-CoA gasta ATP. Es una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa que cataliza una reacción irreversible. Esta reacción es irreversible y es un punto de control primario para la síntesis de ácidos grasos. Prácticamente la acetil-CoA carboxilasa es la enzima que lleva todo el peso de la regulación de la síntesis de ácidos grasos, o sea, la síntesis de este compuesto que es el malonil-CoA. ¿Cómo se hace la síntesis de ácidos grasos? La síntesis de ácidos grasos se lleva a efecto a través de un complejo multienzimático que se llama la sintasa de ácidos grasos. La sintasa de ácidos grasos es un complejo multienzimático. Ahí participan 7 enzimas diferentes con 7 sitios catalíticos diferentes, pero todas están agrupadas en un solo complejo, que es el complejo de la ATP sintasa. Ese complejo entonces tiene la característica de que los intermediarios no se difunden al exterior, sino que se van pasando de una proteína a otra proteína. El hecho de participar en un complejo implica que se elimina la posibilidad de intermediarios indeseados, se aumenta la eficiencia del proceso porque la secuencia se va llevando ordenadamente entre una proteína enzimática y la siguiente. Entonces, por eso es un complejo muy eficiente en términos metabólicos porque no libera intermediarios. Entonces, la sintasa de ácidos grasos, entonces, ¿cómo procede el asunto? Nosotros tenemos que coger moléculas de acetil-CoA, tenemos que condensar 2 moléculas de acetil-CoA, condensar 2 moléculas de acetil-CoA. Después de que se condensan 2 moléculas de acetil-CoA, hay que repetir las reacciones enzimáticas que vimos en la beta oxidación, pero al revés. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que cuando condensamos 2 moléculas de acetil-CoA, tenemos que coger esta molécula y convertirla en esto. Y esto ya es un ácido graso de 4 carbonos. O sea, tenemos que eliminar este oxígeno. Y fuera de eso, meter aquí 2 hidrógenos para que me dé esta cadena. Para transformar esto en esto, yo tengo que hacer una primera hidrogenación. Después tengo que hacer una deshidratación. Después tengo que hacer una segunda deshidrogenación. Estas deshidrogenaciones son catalizadas por reductasas, pues unas reductasas que realmente son reductasas porque van a utilizar NADPH como factor reductor. Esta es una segunda hidrogenación. O sea, estas 2 hidrogenaciones, primera hidrogenación, deshidratación, segunda hidrogenación, son dependientes de NADPH, como les dije ahorita. Entonces, de esa manera convertimos esta molécula, que equivale a la condensación de 2 moléculas de acetil-CoA, la convertimos en un ácido graso de 4 carbonos, o sea, un butiril-CoA, un ácido graso de 4 carbonos. Después, eso se sigue repitiendo. Aquí podemos condensar otra molécula de coenzima A.
condensamos otra molécula de coenzima A y repetimos el mismo proceso. Primera hidrogenación, deshidratación, segunda hidrogenación. Cuando repetimos el proceso, esto se convierte en CH2 y ya tenemos un ácido graso de 6 carbonos. Y eso se repite N veces hasta que llegamos a un ácido graso de 16 carbonos. La sintasa de ácidos grasos sintetiza, va repitiendo este proceso que les acabo de decir, o sea, una hidrogenación, después una deshidratación, una hidrogenación, eso lo va repitiendo todas las veces que sea necesario hasta llegar a un ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico. Cuando se llega a un ácido graso de 16 carbonos, ese ácido graso se desprende del complejo enzimático y queda como un ácido graso, como un ácido palmítico. Se sintetiza ácido palmítico. Ese ácido palmítico después se somete a varios procesos. Hay procesos de elongación, procesos de desaturación. Entonces, a partir de ese ácido palmítico sintetizamos otros ácidos grasos de 18 carbonos, de 20 carbonos, etc. Pero, repito, no podemos hacer desaturaciones por encima del carbono 9. Por eso es que no podemos desaturar más allá del carbono 9. Pero antes del carbono 9 tenemos desaturasas que meten dobles enlaces antes del carbono 9. Entonces la cadena de ácido palmítico se puede alargar y se puede desaturar. Pero el producto final es ácido palmítico. Observen cómo se hace. Supongamos que yo tengo 2 moléculas de acetil-CoA condensadas. Entonces, la primera reducción consiste en que la enzima, este complejo, mete 2 hidrógenos aquí, Se elimina este doble enlace, carbono-oxígeno, se meten 2 hidrógenos, aquí están los 2 hidrógenos, y la cadena queda de esta manera. Esa es la primera reducción. Esa primera reducción, repito, es dependiente de NADPH. Entonces ahí tenemos la primera reducción. Se elimina este doble enlace, se meten los 2 hidrógenos aquí y tenemos esta cadena. Después viene una deshidratación. ¿En qué consiste la deshidratación? En que se elimina una molécula de agua, o sea, H2O. Este hidrógeno con este OH salen como agua. Entonces aquí se elimina una molécula de agua. Es una deshidratación. Entonces se forma, se elimina esta agua y se forma un enlace doble carbono-carbono. Porque se elimina una molécula de agua. Al eliminar una molécula de agua, se elimina uno de estos hidrógenos, con este OH sale la molécula de agua y se mete un doble enlace. Después viene una segunda hidrogenación. La segunda hidrogenación consiste en transformar este doble enlace en enlace simple. Entonces se transforma en enlace simple y queda un ácido graso de 4 carbonos. Esta segunda hidrogenación también es dependiente del pH. Entonces la enzima, la sintasa de ácidos grasos, va repitiendo estos 3 procesos, los va repitiendo. Cada que condensa una molécula de acetil-CoA, le repite los mismos procesos. Una hidrogenación, una deshidratación, una hidrogenación. Y cada que estos procesos se repiten, la molécula se va alargando 2 carbonos. Cada que se repite el proceso, la molécula se alarga 2 carbonos. Entonces se van 2 carbonos, después sigue 6 carbonos, 8 carbonos, 10 carbonos, 12 carbonos, etc. La molécula se va alargando progresivamente.
Eso es lo que hace la sintasa de ácidos grasos. Y por eso necesita estas coenzimas reducidas, que son las que aportan la energía para hacer esas reacciones enzimáticas. ¿Cómo se hace? La molécula tiene dos grupos sulfidrilos espaciados. Esta es la sintasa de ácidos grasos. Tiene dos grupos sulfidrilos espaciados. A uno de estos grupos sulfidrilos se pega el acetil-CoA. Aquí se pega acetil-CoA. Y al otro grupo se pega malonil-CoA. Aquí pegamos acetil-CoA, aquí se pega malonil-CoA. Después ocurre una transferencia. La misma enzima se encarga de hacer una transferencia. Este acetil-CoA lo transfiere aquí. Pero al hacer la transferencia, se elimina una molécula de CO2. Se elimina una molécula de CO2. Perdón, es al revés. Esta molécula de malonil-CoA se transfiere aquí y se elimina una molécula de CO2. Entonces, cuando esta molécula se transfiere a este sitio, se elimina la molécula de CO2 y lo que vamos a tener es que este sitio queda desocupado y este sitio queda con los dos acetil-CoA unidos de esta manera. Entonces aquí tenemos los dos acetil-CoA unidos en este grupo sulfidrilo, en este. Y aquí es donde se repiten los tres pasos que les dije ahorita. La hidrogenación, la deshidratación, la hidrogenación. Entonces al final, cuando se repiten esos pasos, este grupo está desocupado y aquí tenemos el ácido graso de 4 carbonos que se va formando cuando se repiten esos pasos que les dije ahorita. Tenemos un ácido graso de 4 carbonos que se forma en este grupo. Un ácido graso de 4 carbonos. Después entra otro malonil-CoA. Cuando entra otro malonil-CoA se repite el proceso. Este malonil-CoA se pasa para acá, se libera el CO2, la cadena queda alargada, aquí se pasa el malonil-CoA, se pasan los 2 carbonos del malonil-CoA, se elimina un CO2 y esta cadena que queda alargada se le hace el mismo proceso. Se repite la hidrogenación, la deshidratación, la hidrogenación y la cadena queda alargada a 2 carbonos. Y así sucesivamente, a medida que se van añadiendo los acetil-CoA, los malonil-CoA, la cadena se va alargando. Pero se necesita malonil-CoA para hacer esa síntesis de ácido graso. Entonces, a medida que la síntesis procede, la cadena se va alargando y el malonil-CoA se utiliza para empezar la síntesis y se le elimina una molécula de CO2 y lo que queda del malonil-CoA es un acetil-CoA que es el que se anexa a la molécula. O sea que la molécula se utiliza inicialmente es como un inductor de la síntesis, pero no se van a utilizar los 3 carbonos del malonil-CoA, solamente se va a utilizar 2 carbonos, o sea acetil-CoA, y el grupo CO2, que es el anexo no al principio, se elimina durante esa transferencia. Así es como sintetizamos los ácidos grasos en el citoplasma. Después de esos ácidos grasos se incorporan a los triglicéridos, y se almacenan como triglicéridos. Una pregunta interesante es: ¿de dónde procede el acetil-CoA?
El acetil-CoA, que se utiliza en la síntesis de ácidos grasos, lo utilizamos en el citoplasma. Entonces, ¿de dónde viene ese acetil-CoA que vamos a utilizar en el citoplasma? Viene del citrato. El citrato, que se forma pues en el interior de la mitocondria, el citrato, como vimos alguna vez, el citrato se forma con una condensación de oxalacetato más acetil-CoA. Ese acetil-CoA que se está formando aquí puede proceder, realmente procede, por ejemplo, del piruvato. El piruvato provee este acetil-CoA, por eso les decía ahorita, un exceso de carbohidratos aumenta la entrada de piruvato a la mitocondria, el piruvato se descarboxila, se convierte en acetil-CoA, se forma más citrato, el citrato sale de la mitocondria a través de un transportador, y cuando está aquí fuera de la mitocondria, en el citoplasma, una enzima que se llama citratoliasa es la que produce oxalacetato, o sea, invierte esta reacción, oxalacetato más acetil-CoA. Entonces, este acetil-CoA que vamos a utilizar en la síntesis de ácidos grasos, ese acetil-CoA viene de este citrato, y ese citrato viene de la mitocondria. Pero hay que sacarlo de la mitocondria en forma de citrato. No podemos sacarlo como acetil-CoA, no tenemos transportador. Sale como citrato en el citoplasma, la citratoliasa se encarga de convertir el citrato en oxalacetato más acetil-CoA, y ese acetil-CoA es el que se destina para la síntesis de ácidos grasos. O sea que, en resumen, nosotros cualquier exceso de carbohidratos que tengamos en la dieta, el hígado, principalmente el hígado, tiene la capacidad de convertirlo en ácidos grasos y se va a almacenar como triglicéridos. O sea que no es como la gente cree, que lo único que engorda son las grasas, no. El exceso de carbohidratos también engorda. ¿Por qué? Porque ese exceso de carbohidratos va a estimular la síntesis de ácidos grasos. Bueno, eso es todo lo que tenía para decir, Natalia. Natalia. Sí, profe. Muy bien, profe. Entonces, hemos terminado la clase de hoy y continuamos Ahorita, ¿cierto? el A siguiente la tema 1. de los lípidos. A la 1 continuamos. Sí, señor. Bueno, voy a parar la grabación.